Muy buenos días, hermanos. Una vez más, su hermano en Cristo Abad, aquí de la comunidad de Lacey, Washington, de la Iglesia del Sagrado Corazón. Grupo de oración Ángeles de Dios, para compartir con ustedes la reflexión y el evangelio del día de hoy, viernes 6 de julio del 2018, que en esta ocasión es tomado del evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. Esperando que este día sea de gran bendición para ti y tu familia, mi hermano, y que esta palabra del día de hoy sea constructiva para tu hogar y para tu propia vida. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí resaltan unas palabras muy importantes, mi hermano. Muy importantes. Jesús llama a Mateo un cobrador de impuestos. En aquellos tiempos, los cobradores de impuestos eran de las personas más odiadas. Los soldados, los cobradores de impuestos y el mismo emperador, los gobernantes, eran de los más odiados porque suprimían al pobre, porque exprimían el bolsillo de los pobres. Y Jesús le hizo el llamado a este hombre, Mateo, que él estando en el cobrando impuestos, Jesús vino a él y lo llamó de ahí, de su mesa de impuestos, le dijo: sígueme. Y dice que Mateo se levantó y lo siguió. Muy importante. No se fijó en el trabajo que tenía Mateo, en lo que hacía Mateo, sino en quién era Mateo, un contador. Sabía contar dinero. Entonces Jesús necesitaba también un administrador para cuando se trató de alimentar la gente y de que llevara cuentas, de que pagara lo que tenían que pagar de impuestos, que Mateo llevara las cuentas también. Pero no le hizo el llamado no solamente por eso, sino porque Mateo era buen escritor, tenía buenas cualidades. Y la gente empieza a criticar a Jesús, porque Jesús estaba comiendo en una mesa llena de pecadores, llena de gente que odiaba a Jesús. Y los fariseos le decían: ¿cómo es que su maestro, a los discípulos, come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó. Sin embargo, no se puso a pelear con ellos. No se puso a alegar con ellos. Sino que les dijo: no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Nosotros muchas veces también criticamos y juzgamos a los demás. Y esa crítica, hermano, ¿es destructiva o es constructiva? Esa crítica que tú haces. Jesús escucha. Y a veces criticamos a las mismas personas que están dentro de la iglesia. Has oído decir: no, hipócritas. Esta gente que está en la iglesia son una bola de hipócritas. Imagínate tú y ponte a pensar en esto. Yo fui mucho tiempo borracho, alcohólico,
mal hablado. La gente me ha criticado y me seguirá criticando porque de la manera que yo fui. Y ahora que estoy sirviéndole al Señor, es decir, después de todo, incluso me lo han dicho, después de que le diste la carne al demonio, ahora le entregas los huesos a Jesús. Me lo han dicho. Imagínate cómo sería yo ahorita en la actualidad si no estuviera dentro de la iglesia, si no estuviera sirviéndole al Señor. Ponte a pensar, ese hermano que tú criticas, que es hipócrita, que es esto, que es lo otro, si no estuviera dentro de la iglesia, ¿cómo fuera? Si no estuviera en un grupo de oración, ¿cómo fuera? Si no fuera el grupo de oración, ¿cómo anduviera? ¿Sí? Jesús te dice a ti, no es la gente enferma, no es la gente sana la que necesita médicos, sino los enfermos. Ve y aprende lo que significa esta palabra. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Tenemos que tener misericordia con los demás, no nomás criticarlos. Dice en otra parte del Evangelio, si estás enojado con tu hermano y llevas la ofrenda al altar, déjala ahí y regrésate y reconcíliate con tu hermano, porque si no tu